Muy buenas, si ya has visto el video anterior sabrás que este forma parte de la continuación de mi charla en gestión de proyectos. La siguiente área de conocimiento que vamos a estudiar es la referente a los riesgos. Un riesgo de un proyecto es un evento o condición inciertos que, si se produce, tiene un efecto sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, costo, alcance o calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y si se produce, uno o más impactos. Por ejemplo, una causa puede ser el requerir un permiso ambiental para hacer el trabajo, o que se asigne personal limitado para diseñar el proyecto. El efecto de riesgo es que la agencia que otorga el permiso puede tardar más de lo previsto en emitir el permiso, o el personal de diseño disponible y asignado puede no ser suficiente para la actividad. Esta área de conocimiento está conformada por los siguientes procesos: planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, monitorear y controlar los riesgos. Planificar la gestión de riesgos es el proceso de decidir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. Es importante para asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes con el riesgo y la importancia del proyecto para la organización, a fin de proporcionar recursos y tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgos. Este proceso debe completarse en las fases iniciales de la planificación del proyecto. La planificación de la gestión de los riesgos inicia con la información obtenida de la definición del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de los costos del proyecto y la planificación de las comunicaciones. De igual forma, podrían determinarse fuentes de riesgo a partir de la planificación de la calidad del proyecto. A partir de la planificación de los riesgos se desarrollan los otros procesos de gestión de riesgo de los proyectos. Es importante destacar que estos procesos se ejecutan de forma iterativa durante las diferentes fases del proyecto. A través del proceso de identificar los riesgos se determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y se documentan sus características. Entre las personas que participan en actividades de identificación de riesgos se pueden incluir, según corresponda, las siguientes: el director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos, si se asigna uno, expertos en la materia, entre otros. Este es un proceso iterativo porque se pueden descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. Al igual que el proceso de planificar la gestión de los riesgos, la identificación de los mismos es un proceso que toma información de los diferentes procesos de gestión de proyectos que puedan ser afectados por algún riesgo. La identificación de los riesgos es el punto de partida para realizar los análisis detallados de los mismos y planificar las respuestas que eventualmente se darán si llegaran a suceder. El primer acercamiento hacia la valoración de los riesgos está en realizar el análisis cualitativo de los riesgos. En este sentido, este proceso consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. Para mejorar el desempeño del proyecto, la gestión del proyecto se podría concentrar en los riesgos de alta prioridad. Este análisis es normalmente una forma rápida y económica de establecer prioridades para la planificación de la respuesta a los riesgos, y sienta las bases para el análisis cuantitativo de riesgos, si fuera necesario. Durante el análisis cualitativo de los riesgos podrían identificarse nuevos riesgos que deben ser incluidos en el registro de riesgos si fuera requerido. El análisis cuantitativo de riesgos consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos sobre los objetivos generales del proyecto. Se analiza el efecto de esos riesgos y se les asigna una calificación numérica. Este proceso usa técnicas tales como la simulación Monte Carlo y el análisis mediante árbol de decisiones para cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades, evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto, identificar los riesgos que requieren una mayor atención, entre otros. El análisis cuantitativo de los riesgos, al igual que el análisis cualitativo, podría arrojar nuevos riesgos del proyecto que deben ser incluidos en el registro de riesgos definido.
Una vez definidos los riesgos y ponderado de manera cualitativa o cuantitativa los riesgos, se debe planificar la respuesta a los riesgos de acuerdo a los lineamientos establecidos en la planificación de la gestión de los riesgos. Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Se realiza después de los procesos análisis cualitativo de riesgos y análisis cuantitativo de riesgos e incluye la identificación y asignación de una o más personas, el propietario de la respuesta a los riesgos, para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos acordada y financiada. Se pueden aplicar dos tipos de respuestas según el tipo de riesgo: respuestas a los riesgos negativos y respuestas a los riesgos positivos. Las respuestas a los riesgos negativos son: evitar, transferir, mitigar o aceptar. Las respuestas a los riesgos positivos son: explotar, compartir, mejorar o aceptar. Según se hayan identificado los riesgos, se desarrollan las acciones que se tomarán en caso de que se presenten en alguna etapa del proyecto. Monitorear y controlar los riesgos es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. Es un proceso continuo que se realiza durante el ciclo de vida del proyecto. Puede implicar tener que elegir estrategias alternativas, ejecutar un plan para contingencias o de reserva, adoptar acciones correctivas y modificar el plan de gestión del proyecto. El monitoreo y control de los riesgos se realiza en función de los informes de desempeño del proyecto y con una constante evaluación del desarrollo del proyecto. De igual forma, este proceso se mantiene en permanente relación con la identificación de los riesgos de manera de garantizar que cualquier riesgo adicional que se presente sea debidamente atendido. La última área de conocimiento que estaremos revisando la representa el área de adquisiciones. Esta área de conocimiento incluye los procesos de compras o adquisición de los productos, servicios o resultados que son necesarios obtener fuera del equipo del proyecto. Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. También incluye la administración de cualquier contrato emitido por una organización externa, el comprador, que esté adquiriendo el proyecto, a la organización ejecutante, el vendedor. Las adquisiciones se realizan en los siguientes 4 procesos: planificar las adquisiciones, ejecutar las adquisiciones, administrar las adquisiciones, cerrar las adquisiciones. Planificar las adquisiciones consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificar la forma de hacerlo e identificar posibles vendedores. Identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera comprando o adquiriendo los productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto puede satisfacer el equipo del proyecto durante la ejecución del mismo. Implica determinar si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo. Planificar las adquisiciones se alimenta de los procesos de identificar los riesgos, recopilar requisitos, crear la EDT, estimar los recursos de las actividades, desarrollar el cronograma, estimar los costos, determinar el presupuesto y planificar la respuesta a los riesgos. Con base en la información recopilada de todos aquellos procesos se determina el plan de adquisiciones y el mismo es suministrado al proceso de efectuar las adquisiciones, donde efectivamente se pondrá en práctica lo planificado. Efectuar las adquisiciones consiste en obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. En este proceso, el equipo recibirá las ofertas y propuestas y aplicará criterios de selección definidos previamente a fin de seleccionar uno o más vendedores que estén calificados para efectuar el trabajo y que sean aceptables como tales. En el caso de adquisiciones importantes, es posible reiterar el proceso general de solicitar respuestas y evaluar dichas respuestas. Se puede elaborar una lista restringida de vendedores calificados basándose en una propuesta preliminar.
Puede realizarse entonces una evaluación más detallada, fundada en un documento de requisitos más específicos e integral, solicitado a los vendedores que integran la lista restringida. De acuerdo a los acuerdos o contratos establecidos en el proceso de efectuar las adquisiciones, se procederá a administrar las compras a ser efectuadas. Efectuar las adquisiciones es un proceso que se encuentra en constante interacción con los otros procesos de gestión de proyectos en vista que los efectos de este proceso podrían afectar diversos objetivos del proyecto. El proceso de administrar las adquisiciones consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios y correcciones según sea necesario. Este proceso garantiza que el desempeño del vendedor satisfaga los requisitos de adquisición y que el comprador actúe en conformidad con los términos del contrato legal. Es fundamental que el equipo de dirección del proyecto esté atento a las implicaciones legales de las medidas tomadas al administrar una adquisición. Luego de efectuarse el proceso de administrar las adquisiciones, el siguiente proceso que continúa es el de cerrar los contratos establecidos. Al igual que el proceso de efectuar las adquisiciones, este proceso de administrar las adquisiciones se encuentra en constante relación con el desarrollo del plan para la dirección del proyecto, en cuanto que desde este proceso se podrían definir cambios a otros planes del proyecto. Cerrar las adquisiciones respalda el proceso de cerrar el proyecto, ya que incluye la verificación de que todo el trabajo y que todos los productos entregables han sido aceptados. El proceso cierre del contrato también incluye actividades administrativas, como la actualización de registros para reflejar los resultados finales y archivar dicha información para su uso en el futuro. Aborda cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del proyecto. En proyectos de múltiples fases, el plazo de un contrato puede ser aplicable solo a una fase determinada del proyecto. El cierre de las adquisiciones se deriva principalmente del proceso de administrar las adquisiciones. A lo largo de toda esta charla hemos revisado los diferentes procesos y aspectos que deben considerarse al momento de realizar una gestión efectiva de los proyectos en su organización. Sin embargo, siempre hay lineamientos relevantes que deben considerarse para obtener el mejor de los resultados posibles. A continuación les presento algunas de mis recomendaciones para lograr esos mejores resultados. Tener siempre presente que entre las principales causas por las cuales los proyectos fracasan, se pueden encontrar las siguientes. No está claramente definida la relación entre el proyecto y las prioridades estratégicas de la organización. No se encuentra claramente definida la función de la gerencia del proyecto, liderazgo y propietarios. Pérdida del compromiso de los involucrados del proyecto. Pérdida de habilidades del personal y enfoque probado para la gestión del proyecto y los riesgos. Poca atención en dividir el proyecto en partes que sean fácilmente gestionables. Se evalúan las propuestas por un valor de corto plazo, más que en el largo plazo. Pérdida de contacto y entendimiento de la gerencia de la organización y la industria que provee los servicios. Pérdida de una efectiva integración entre el equipo del proyecto, el cliente, el equipo del proveedor y la cadena de suministro. También es importante definir una metodología formal para el manejo de proyectos, en donde se pueda establecer el nivel de especificidad requerido, de acuerdo a los proyectos ejecutados. Establecer claramente el alcance del proyecto y confirmar completamente el entendimiento de las partes involucradas. Mantener capacitado y concientizado al equipo del proyecto, respecto a conceptos de gestión de proyectos. Implantar solo aquellos procesos de manejo de proyectos que sean necesarios para asegurar la ejecución exitosa del proyecto. Gestionar oportunamente las expectativas de los involucrados. Espero que la información que he compartido con ustedes en estas charlas haya sido de utilidad. Muy agradecido de haber dedicado tu tiempo en escucharme, me despido por el momento, Javier Chirino. Que tengas un excelente día,